¿Conoce usted a Dios? ¿Cómo es Él? ¿Qué piensa usted de Dios? ¿Cómo se relaciona usted con Dios? Encuentre respuestas a estas preguntas en los próximos minutos. Quisiera pedirle que ponga su mente en blanco por un momento. Lo que quisiera hacer es mencionar una palabra. Una vez que la diga, piense, ¿qué es lo primero que le viene a la mente? La palabra es Dios. ¿Qué fue lo primero que le vino a la mente? Padre, juez, culpa, temor, amor. ¿Qué le vino a la mente? Quizás tuvo un repentino sentimiento de vacío, o quizás un sentimiento de intimidad. ¿Qué le vino a la mente? Le diré por qué esto es tan importante. Muchas personas que han creído en Jesucristo como su Salvador tienen una visión sumamente incorrecta de quién es Dios. Si uno les pregunta quién es Él, dirían, bueno, Dios es amor, Dios es luz, Dios es bueno, Dios es bondadoso, Dios es esto y lo otro. Pero la verdad es que Él es mucho más que todo eso. Leamos 1 de Pedro, capítulo 5, comenzando a leer en el versículo 8. El apóstol Pedro escribió lo siguiente: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahora bien, si alguien le preguntase, ¿qué quiere decir con eso de gracia?, ¿qué le respondería? Una de las primeras cosas que quisiera hacer es definir qué es la gracia. La segunda pregunta es, ¿qué papel tiene la gracia en su vida y cómo se relaciona con la gracia de Dios en su vida diaria? Entonces, en primer lugar, debemos decidir qué significa. Gracia es la bondad, el amor y el favor de Dios hacia nosotros, algo inmerecido que no nos ganamos. Es su favor inmerecido lo que incluye su bondad y su amor para con nosotros. Ahora bien, ¿por qué decimos que es algo que no nos ganamos? Porque no podemos recibir su gracia y a la vez trabajar para ganarla. Por ejemplo, alguien que diga, bueno, yo sé que iré al cielo porque soy una buena persona. Estas son las cosas buenas que hago y no hago aquello y lo otro. Si usted es una de esas personas, entonces no ha captado el mensaje de la gracia divina, porque lo que hace es esmerarse por tratar de ganar su salvación e intente pagar por ella. Pero la Biblia asegura claramente en Efesios 2, versículos 8 y 9 lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que alguien que espere ser salvo por ser bueno con otros, por ofrendar, por asistir a la iglesia, por orar o lo que sea, está equivocado. Si espera ser aceptado por Dios Todopoderoso, como resultado de todo eso, en primer lugar, no es cierto, eso no sucederá. En segundo lugar, ¿cómo sabrá con certeza si es salvo o no? ¿Cuántas buenas acciones tiene que llevar a cabo? ¿Qué calidad de las acciones? ¿Por cuánto tiempo deberá hacerlas? ¿Dónde? ¿Qué tipo de trabajo deberá hacer? Y la verdad es que no puede responder a ninguna de esas interrogantes. Así que si nuestra aceptación ante Dios y nuestra entrada al cielo dependieran de algún modo de lo que somos o lo que hacemos, nunca llegaríamos al cielo. Porque nuestras acciones son como trapos sucios ante los ojos de Dios. Porque hablamos de lo que hacemos, pero olvidamos lo pecaminosos que somos. Dicho de otro modo, vinimos a este mundo con una naturaleza pecaminosa, y es esa misma naturaleza la que rige nuestras acciones. Pero algo diferente ha sucedido en las vidas de quienes hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador. Nuestras vidas han sido transformadas. Dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 5:17 lo siguiente:
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Lo que quisiera que viera es lo siguiente: esa gracia es inmerecida, no podemos ganarla. No hay forma de ganarse el favor de Dios. Es algo inmerecido. No podemos ganarnos su bondad o su amor. No podemos hacerlo, porque somos seres humanos pecaminosos. Esa es nuestra naturaleza. Entonces lo que tenemos que preguntarnos es, ¿qué pues debemos hacer? ¿Qué haremos? Si alguien dijese, quiero hacer lo correcto, debe percatarse de algo, y lo enfatizo porque este es un asunto serio. Pudiera preguntarle a alguien en su trabajo o a muchas personas en las iglesias, cuando usted muera y se pare frente a Dios, ¿por qué cree que Él lo dejará entrar al cielo? Probablemente más del 90% de las personas responderá, bueno, yo trato de vivir una vida buena, no he estado preso, no he hecho esto ni lo otro, trato de ser amable con los demás y trabajo honradamente. Y yo no lo pongo en duda. Pero nada de eso funcionará para ganar entrada al cielo. Porque si alguien piensa ir al cielo de esa forma, en realidad lo que quiere decir es, Dios, con esto pago mi entrada. Pero la verdad es que no puede pagar su entrada. Nunca lograríamos ganar la salvación así. Es solo por la gracia de Dios. Su gracia en su máxima expresión es que Dios Padre envió a su Hijo Jesucristo a este mundo para morir una muerte expiatoria y vicaria en el Calvario. Lo envió para que diera su vida, derramara su sangre e hiciera posible que nuestros pecados fuesen perdonados. Y ahora Dios puede expresar su gracia para con nosotros, porque nuestra deuda de pecado ha sido pagada por completo. Nada más puede pagar esa deuda completamente, sino la justicia de Cristo y su muerte en el Calvario. Entonces, cuando el apóstol Pedro habla del Dios de toda gracia, ¿a qué se refiere? A lo siguiente: que todo lo que viene a nuestro camino nos llega por la gracia de Dios, por su bondad, su amor, su favor inmerecido, lo cual significa que dependemos completamente de Él. Por lo tanto, al ver su vida a la luz de esto, tendremos un sentido de humildad. No mereceremos lo que Dios nos ha enviado. No mereceremos las cosas buenas que Él nos ha dado. Al entender en qué consiste la verdadera gracia, tendremos un sentido de humildad y un deseo de caminar en justicia ante Él, de servirle y entregarnos a Él porque no merecemos lo que Él nos ha dado en la vida. Con eso en mente, quisiera que pensara en algo muy importante, y es lo siguiente: ¿cuántas veces habla la Biblia de la gracia divina? ¿Cuál es el énfasis que se le ha dado a la gracia en la palabra de Dios? En el Nuevo Testamento se menciona la palabra gracia más de 150 veces. La mayoría de las veces la menciona el apóstol Pablo, y eso nos dice algo sobre él. En primer lugar, nos dice que la gracia de Dios, su amor inmerecido, su bondad y favor hacia nosotros, es el centro de toda la teología de Pablo y de toda su explicación de la vida cristiana. Si leemos cualquiera de sus epístolas, desde Romanos hasta Tito, es interesante ver que todas comienzan en los primeros versículos con la frase: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Asimismo, al final de cada una de las epístolas paulinas, sin excepción, el apóstol escribe: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Pablo entendía lo que decía al hablar de la gracia del Señor. Dios nos ha dado su favor a todos y cada uno de nosotros. Por ejemplo, nos ha favorecido al salvarnos y al darnos el privilegio de poder escuchar la verdad del Evangelio de Jesucristo. Su favor está por todas partes. Es especial para con sus hijos, porque se trata de su favor personal para con nosotros. Él nos expresa su bondad y amor todo el tiempo. Así que al pensar en el apóstol Pablo y al comenzar a leer sus epístolas en la Biblia, examinemos con cuánta frecuencia menciona la gracia.
Otro ejemplo lo vemos con el apóstol Pedro, quien también nos habla de la gracia de Dios. Escribió lo siguiente en el capítulo 4 de Primera de Pedro. Leamos el versículo 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Lo que esto significa es que todo lo que somos es resultado de la gracia de Dios porque no lo merecemos. Quizás usted piense, seguramente merezco algo. Pues le pregunto, ¿qué cree que merece? ¿Qué es lo que verdaderamente merece? Pues merezco que me paguen por mi trabajo. Pero eso es entre usted y su empleador. Pero a lo que me refiero es a ¿qué merecemos nosotros tocante a nuestra aceptación ante los ojos de Dios? ¿Qué hemos hecho que nos haga aceptables ante Él? ¿Cuántas veces hemos pecado? Todos hemos pecado y pecado, y hemos sido perdonados y perdonados, y hemos vuelto a pecar, y hemos sido perdonados una y otra vez, pero ¿sabe qué? Lo seguiremos haciendo hasta que muramos. Alguien dirá, ¿cuánto pecado es eso? Pues no somos perfectos, porque tenemos una vieja naturaleza que todavía está dentro de nosotros. Todos tenemos tentaciones, pruebas, dificultades y a veces decimos, hacemos o pensamos algo indebido. ¿Y qué sucede? ¿Acaso Dios acaba con nosotros? No lo hace. ¿Qué nos mantiene vivos? La gracia de Dios. Por ejemplo, dice la palabra de Dios en Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 lo siguiente, y leo: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Le daré una ilustración. Digamos que usted va a su trabajo y alguien le hace pasar un mal momento. Usted reacciona de una manera indebida y pierde su testimonio ese día. Luego regresa a su casa y se postra de rodillas ante Dios y le dice que está avergonzado de lo que hizo. Permítame hacerle una pregunta. Entre el tiempo en el que perdió su testimonio en el trabajo y el tiempo en el que confesó su pecado, ¿qué ocurrió en ese lapso? Dios no acabó con su vida. La sangre de Jesucristo nos limpia continuamente de todo pecado. De lo que no nos percatamos es que todo lo que tenemos es por la gracia de Dios, es por su bondad. Anoche se acostó a dormir. ¿Despertó esta mañana? Fue por la gracia de Dios. Usted dirá, yo mismo me desperté. No fue así, porque estaba completamente inconsciente. Así que no se despertó usted mismo, fue la gracia de Dios, su bondad. Pudiera acostarse a dormir esta noche y despertar en la eternidad. Eso pudiera ser algo bueno o muy malo, depende de su relación con Jesucristo. Quisiera explicar lo siguiente. Nosotros dependemos completamente de la gracia de Dios cada día de nuestras vidas, estemos despiertos o dormidos. Dependemos de Él. Leamos en este mismo capítulo 5 de Primera de Pedro, vayamos al versículo 6, dice así: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Dios quiere que tengamos un espíritu de humildad. ¿Por qué? Porque la verdad es que dependemos completamente de Él. La razón por la cual Dios odia el orgullo, no a la persona orgullosa, sino al orgullo en sí, es porque dice, no necesito nada, puedo controlarlo todo. Pero la verdad es que no podemos controlarlo todo. Si no fuese por la gracia de Dios, no tendríamos buena salud, no tendríamos un empleo. En otras palabras, pudiéramos seguir con una lista de todas las maneras en las que Dios nos expresa su bondad y amor, su gracia inmerecida y favor que no podemos ganarnos. El apóstol Pablo escribió, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque todos la necesitamos. Pablo terminó cada una de sus cartas con esa sencilla frase. ¿Por qué lo hizo? Porque quería que entendieran en qué consiste la vida cristiana. Es una vida bajo la gracia de Dios Todopoderoso. No lo que merecemos, sino algo mucho mejor. La gracia divina son las riquezas de Dios a expensas de Cristo. Es decir,
Todo lo bueno que viene a nuestro camino es por medio de y debido a la crucifixión de Jesucristo. Ahora bien, pensemos en lo siguiente. En Ezequiel capítulo 18, versículo 4, Dios dijo, «El alma que pecare esa morirá». Luego en Romanos 6:23 dice, «Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro». El hombre pecó contra Dios. Por lo tanto, para que Dios fuese quien Él es, tenía que confrontar el pecado del hombre. Pero con la venida de Jesucristo, lo que fue su don de gracia, Él pagó la deuda total de nuestro pecado, habiendo pagado toda nuestra deuda. ¿Qué hizo posible que Dios hiciera? Que nos mostrara su gracia, que nos perdonara de nuestros pecados, porque su Hijo pagó toda nuestra deuda. De lo contrario, hubiésemos tenido que pagarla nosotros. A donde sea que vayamos en la vida, nos encontramos con la gracia de Dios, su bondad, amor y favor inmerecidos. Recuerde que si tratamos de ganarla, pasamos de la gracia a las acciones. Entonces, Dios nos ha dado a cada uno de nosotros este maravilloso don de su gracia. Ahora bien, ¿qué incluye este don? Incluye todo lo que necesitamos sin excepción. Incluye todo lo que deseamos que sea acorde con su voluntad, propósito y plan para nuestra vida. Así que tenemos el maravilloso privilegio de ir a Él y no tenemos que preocuparnos y decir, en realidad no merezco ser escuchado por Dios. Si piensa eso, únase al grupo. Nadie lo merece. Fíjese en lo que es la gracia, algo inmerecido que no nos ganamos. Nunca la merecerá, nunca la comprará. Es la bondad y el amor de Dios. Es su maravilloso don para nosotros, para que podamos vivir bajo la sombra de su gracia. Podemos vivir por su gracia, en su gracia, bajo su gracia, sobre su gracia, cada momento de nuestra vida. Esa es la bondad de Dios. Entonces los creyentes deberíamos ser los más agradecidos. Deberíamos ser las personas más humildes en el mundo entero, porque somos los recipientes de la gracia de Dios Todopoderoso. Nunca la podremos ganar y nunca la mereceremos, pero ahí la tenemos como su don para nosotros. Al pensar en su vida y al meditar en las cosas que Dios ha hecho por usted y en su bondad, no se detiene a pensar, ¿es solo por la gracia de Dios? O más bien dice, ¿me lo gané? Al escuchar a alguien en la televisión que se jacta por algo que ha logrado, pienso que en poco pudiera perder la fama, por la sencilla razón de que se jactan por algo que fue Dios quien permitió que sucediera en su vida. Dios odia el orgullo. Él ama a sus hijos, ama a los perdidos, ama a los malvados, y su deseo es que ellos lo lleguen a entender. Lo que quisiera que viera es cuán bueno es Dios y lo que Él le ofrece. Le suplico que acepte a Jesucristo como su Salvador personal, y lo puede hacer de la siguiente manera. Pídale que le perdone por sus pecados, basándose en el hecho que usted cree que su Hijo fue a la cruz y pagó toda la deuda de su pecado para que al recibirlo, usted esté eternamente seguro porque ha recibido el don de la vida eterna. Es cuestión de fe. Al creer en Él, la gracia de Dios se ofrece a toda la humanidad, pero tenemos que recibirla, tenemos que creerla, tenemos que apropiarnos de ella. Esa es mi oración para usted. Que sea lo suficientemente sabio como para decir, yo acepto a Jesucristo como mi Salvador personal. Acepto personalmente el maravilloso don de Dios para mí, su gracia. Vayamos al Señor en oración. Padre, cuán agradecidos estamos. Nunca pudiéramos expresar nuestra gratitud adecuadamente, pero te pido que cada persona que escuche este mensaje reflexione seriamente sobre su futuro eterno y que también piense sobre su vida presente. Todo es una expresión de tu gracia. Por lo tanto, lo debemos todo a ti. Te pido que vivamos de tal modo que nuestras vidas sean una expresión de la vida misma de Cristo quien mora en nosotros.
Esta es mi oración en su nombre. Amén. Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Mide Dios el éxito de la iglesia por el tamaño de su edificio o por el de la congregación? Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Creo que si bien hay muchas iglesias que están creciendo mucho, se ha colocado una gran presión sobre muchos de los siervos de Dios que están en pequeñas iglesias y hasta han llegado a decir: si no soy el pastor de una mega iglesia, no soy nadie, soy menos importante. Creo que esto es algo muy peligroso porque, en primer lugar, la Biblia no nos dice nada acerca de una mega iglesia. Una iglesia crece de acuerdo con la voluntad de Dios y de acuerdo con su plan para la misma. Hay algunas iglesias que nunca serán grandes debido a sus comunidades, y eso no las hace diferentes o menos importantes porque Dios ama a todos por igual. Cuando comencé como pastor fue en una iglesia pequeña, y fue ahí donde probablemente aprendí algunas de las lecciones más básicas. Además, piense en esto: cuanto más grande sea la iglesia, más será la responsabilidad y muchas veces mayores son los problemas. Mire, lo más importante para cada persona es su relación personal con Cristo, y eso le hará sentir grande a los ojos de Dios, sin importar cuán grande es su congregación.